cómo es que construimos y sobre todo entregamos al mundo esto que estamos haciendo en el emprendimiento que tenemos. Porque no se trata de crecer por crecer, llevándome a quien sea por delante. En este construir negocio no lo podemos dejar de lado. La sostenibilidad llega cuando hacemos negocios limpios. ¿Cuál es ese valor diferencial que yo entrego para que la competencia, pues simple y llanamente, no me opaque mi producto? Un negocio sin competencias, pues un negocio que no se puede comparar con cualquier otra cosa. Entonces, entender cuál es el mercado que tengo o más allá de cuál tengo es cuál quiero tener. En algo tan elemental como ir a comprar empanadas elegimos el producto de acuerdo con las características que nosotros queremos. ¿Cómo hacemos con los emprendedores que están en el área rural, que tienen menos acceso a la conectividad y menos acceso a la tecnología para hacerse visibles? Potenciando lo que sí tenemos, vamos a lograr que a través de las comunidades tengamos lo que nos falta para crecer y sostenernos en el tiempo. Estamos a un ritmo demasiado acelerado y a veces se nos olvida hacer ciertas cosas. Las finanzas son importantes, el carácter, la competencia. Tener motivación, construir ese negocio, mantener la motivación, pues eso no es una tarea fácil. Pensemos siempre en la subida de la montaña o el Monte Everest, como dice John Maxwell. No es fácil y es cuesta arriba, pero cuando llega arriba vale la pena. Hablemos de finanzas. El podcast de la Fundación Corocoras. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Hablemos de Finanzas con Nubia Velandia. Nubia, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a tener un espacio súper enriquecedor. Esperamos sea de su agrado y lo compartan con todas las personas que ustedes consideren lo requieren escuchar. En el programa pasado estuvimos hablando del emprendedor como persona, de esas características, de ese ABC, de esas características que debe tener un emprendedor. Hoy vamos a hablar de construcción de negocio. Sin embargo, fuera de cámaras, Nubia nos comentaba mucho sobre la importancia del carácter del emprendedor en la construcción de negocio. ¿Esto qué es? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, es demasiado importante tener claro, ya hablábamos en la vez pasada de la motivación, hablábamos de lo importante de con quién nos contactamos, del carácter, pero hoy vamos a hablar de cómo nos vendemos, de cómo es que construimos y sobre todo entregamos al mundo esto que estamos haciendo en el emprendimiento que tenemos. ¿Listo? Entonces, el carácter definitivamente es muy importante. Yo, detrás de cámaras, le decía a Patricia, en el negocio financiero es muy importante el tema de la transparencia, el tema de la honestidad de los negocios, el tema de la sostenibilidad, muy, muy de cara a lo verdadero y a lo auténtico que sean los negocios y que sean las personas. ¿Por qué? Porque no se trata de crecer por crecer, llevándome a quien sea por delante. Se trata de crecer siendo muy justos, muy honestos, de entregar productos de calidad y experiencias gratas. Vinimos a este mundo a entregar pues lo mejor que tenemos de nosotros. Entonces, en este construir negocio no lo podemos dejar de lado, porque es sostenernos en el tiempo y la sostenibilidad llega cuando hacemos negocios limpios, negocios con una transparencia única que van hacia esos sueños y esos motivos que nos llevan a una sociedad más humana, más justa y más feliz. La construcción del negocio es un asunto difícil, ¿cierto? Ya veíamos, más que difícil, que requiere mucha motivación, requiere mucha determinación por parte del emprendedor. ¿Cuáles son esos obstáculos o situaciones a los que tiene que enfrentarse el emprendedor en la construcción de un negocio? Bueno, básicamente vamos a hablar de los obstáculos, pero vamos a verlos desde cómo yo
minimizo, ¿sí? O cómo yo dejo de verlos como un obstáculo y veo la oportunidad que sí tengo. Exactamente. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de la competencia. Vamos a hablar de la competencia. ¿Por qué la competencia? Porque yo ya sé qué quiero, yo ya sé qué es lo que le quiero entregar al mundo, pero debo saber qué es eso diferencial y único que yo le voy a entregar para que quieran adquirir eso que yo entrego. Entonces es muy importante, yo puedo vender pasteles, ¿sí? Pero ¿qué va a tener este pastel de especial? O buñuelos, o lo que quiera que sea, arepas, en fin. Pero ¿qué es lo que yo le voy a entregar al mundo o a mi público para que esta arepa sea la que de verdad es la más rica, la que de verdad tiene una calidez distinta, la que tiene una historia distinta? A mí personalmente me ha parecido muy interesante esta tendencia que hay de que yo me tomo un café, tengo un QR y leo, y entonces me doy cuenta que este es el café del Tolima, o que este es el café de, no sé, de Támara, Casanare, y ahí me cuentan la historia de las fincas, y entonces yo estoy yendo a conocer un poco más mi país. Esos son ejercicios, por poner ejemplos, que me están enseñando una experiencia distinta. Es un ejemplo, pero claramente cada uno de ustedes, los que nos están viendo, tiene su propio negocio, su propia idea de negocio, que el bordado, que lo que sea, la artesanía. ¿Cuál es ese valor diferencial que yo entrego para que la competencia, pues simple y llanamente, no me opaque mi producto? Por ejemplo, Nubia, es que nosotros aquí hacemos en la oficina, una tarde cualquiera decimos, vamos a comprar empanadas, ¿cierto? Y siempre es la toma de decisiones. La hacemos entre todos y decimos, bueno, en tal parte son mejores, en tal parte son de aquellos, aquí nos dan más variedad, pero las de aquí tienen mejor precio, pero las de aquí nos tienen mayor mejor sabor, en fin. Eso, fíjense, y de esa forma, en algo tan elemental como ir a comprar empanadas, elegimos el producto de acuerdo con las características que nosotros queremos, digamos. Eso, entonces, la competencia es importante, es bueno, porque eso también hace que los negocios sean mejores. Un negocio sin competencias, pues un negocio que no se puede comparar con cualquier otra cosa, ¿cierto? Claro, y por ejemplo, hablemos un poco, por ejemplo, de los cafés. A mí me encanta el café, entonces voy a hablar de café. Hay cafés como Juan Valdés, que está con panelita, que está con azúcar, que está sin azúcar. Entonces usted lo toma de acuerdo como lo quiere. Si usted va a vender un café, ¿cómo lo quiere entregar? ¿Cuál va a ser su público? No, mi público son solamente las personas criollas, entonces voy a hacer un café cerrero. Perfecto, ese es su café. Pero que tenga usted definido qué es lo que lo hace diferente y cuál es su público. No es como que voy a hacer café y ya. Entonces es preguntarnos muchas cosas, es entender cuál es el mercado que tengo, o más allá de cuál tengo, es cuál quiero tener, ¿sí? Hay otra cosa muy importante y es la visibilidad. Tiene mucho que ver con la anterior. Y como les digo, acá estamos hablando de los obstáculos, pero más allá del obstáculo es cómo lo puedo mejorar, cómo puedo hacer que ese obstáculo se vuelva una oportunidad. Yo pienso siempre que cuando uno le dice no, el no para mí es una nueva oportunidad de hacer las cosas diferentes. Recuerden, nueva oportunidad de hacer las cosas diferentes. Entonces, me dijeron que no. Por decir, yo le quiero vender un crédito a Patricia. Entonces, Patricia me dice que no por la tasa, por esto. Pero yo sigo hablando con Patricia y me doy cuenta que Patricia también tiene una actividad agrícola. Entonces, yo busco la manera, dentro de lo que ella tiene, si aplica para un crédito agro. Inicialmente la estudié como empleada, por decir. ¿Qué pasa? Me estoy dando la oportunidad de ver qué otras fuentes de ingresos tiene Patricia. Debí haberlo hecho desde el principio, de repente, pero de pronto no lo hice. Fíjense cómo es de importante un no, porque me está ampliando a mí mi capacidad de ver las cosas desde otra óptica. Entonces, asimismo, y eso es por poner un ejemplo, porque realmente la idea es que ustedes y todas las personas que tengan negocios o algún emprendimiento, alguna situación, empresas, vean el no como una nueva oportunidad, digo yo, para revisar, para reinventarnos y sobre todo para hacernos más visibles. ¿Y visibles en qué? De repente, es que yo vivo en Reinera y allá no hay tanto ingreso. Existe el Instagram, existe el Facebook, existe una cantidad de cuentas, aplicaciones en las cuales podemos vender los productos. Entonces, hablamos de visibilidad desde muchos puntos de vista. Pero acá voy a volver a tocar un punto que he tocado en todos los programas, pero que me encanta, y es, tenemos que quitarnos los límites de la mente.
porque el mundo se ha vuelto universal. La digitalidad, el internet nos han permitido crecer y esas son herramientas que debemos utilizar, porque además son gratis, la mayoría. Bueno, Nubia, cierto, pero yo ahí sí digo, ¿cómo hacemos, por ejemplo, en nuestra región que la mayoría en las cabeceras municipales tenemos muchos emprendedores que tienen acceso a la tecnología y no solo a la tecnología, sino a la conectividad también? ¿Cómo hacemos con los emprendedores que están en el área rural, que tienen menos acceso a la conectividad y menos acceso a la tecnología para hacerse visibles? ¿Cómo sería? ¿Qué recomendación les damos a esas personas en la construcción de su negocio? Bueno, yo aquí también voy a tocar otro de los aspectos que iba a tocar y es la confianza en uno mismo. Realmente, cuando un producto es bueno y se orienta de una manera, recordemos lo que hablamos en el programa pasado y es el entorno. Uno sabe que de pronto el entorno de la ruralidad es difícil, pero también es buscar las alternativas hacia las alcaldías, hacia, digamos, la institucionalidad que de repente nos puede ayudar. Hace unos años vino alguien de la Cámara de Comercio de Antioquia y yo le preguntaba, ¿cómo es que ustedes hacen para tener tantos emprendimientos exitosos? Y él me decía, nos asociamos. Asociarse no es fácil, porque digamos que tenemos muchas diferencias, porque de repente no confiamos los unos en los otros y la confianza aquí es importantísima. Y él decía, pero hemos aprendido a lo largo del camino que si como productores nos asociamos, producimos lo mismo, nos entregan, entonces hacemos unos trámites ante la nación, ante la gobernación, y nos entregan, por decir, él me hablaba de unos cultivos de caña, donde les entregaban digamos, todas las máquinas que requerían para hacer el tema de la panela. Él me decía, pero no fue fácil, hubo muchas situaciones, pero cuando nosotros empezamos a entender que de esa manera podíamos construir, así lo hicimos. Entonces, entiende uno que a veces no tenemos como toda la maquinaria y que de repente no todos los insumos los tenemos, pero lo que sí es cierto es que tenemos que empezar a mirar cómo sí lo hacemos. La confianza, las redes de confianza para esto de hacer negocios, ¿cierto? Redes de confianza, pero también confianza en una misma como persona, de lo que está haciendo, que en ese proceso de emprendimiento, pues la motivación permanece, ¿cierto? Que no es como, bueno, llegó el primer obstáculo, entonces me vencí, sino cómo mantengo mi motivación. Y esto se conecta mucho con lo que hablamos en el programa pasado, de quiénes me rodeo, ¿cierto? De quiénes me rodeo tanto para la información, pero también para potenciar mi emprendimiento. No todas las personas, a ver, lo que tú decías ahora, la competencia la vemos como algo malo y no siempre la competencia significa que vaya a quitar una parte del mercado, sino que, por ejemplo, me puedo reunir con otras personas que hacen lo mismo, asociándome para potenciarme, ¿cierto? Exacto. ¿Qué otro tipo de...? Digamos que unido a esto hablamos de la comunicación y acá la comunicación la vamos a ver en varios sentidos. Vamos a ver la comunicación al interior de lo que yo hago, pero también la comunicación que yo tengo conmigo mismo. Las conversaciones privadas las llamo yo y es las conversaciones que yo tengo conmigo mismo. ¿Qué tanto yo confío en mí? ¿Qué tanto puedo confiar en el otro? Entonces, mire, realmente el emprendimiento, como la vida misma, tenemos que creer, tenemos que confiar primero en nosotros mismos. Porque si yo no creo y no confío en mí, difícilmente también me puedo comunicar bien. Definitivamente no puedo decirle al otro qué me gusta, qué no me gusta, qué quiero, qué sueño. Realmente los grandes proyectos de la humanidad han nacido así. En este momento se me escapa el nombre, pero hay un científico de Buenaventura que está en la NASA. Y él, en alguna entrevista, él decía que él se enteró que uno comía 3 veces al día cuando lo sacaron becado a una universidad. Porque él siempre creyó que uno comía 2 veces al día. Era lo que él comía. Él era feliz así, porque él nunca conoció otra realidad. Pero él ahora que está allá y que ha hecho 1000 cosas brillantes, les quedo viendo el nombre, él expresa que él salió de allá porque él era muy curioso con los animales, y él prácticamente es autodidacta.
pero autodidacta donde él no tenía ni idea del mundo, porque era por allá en un rincón. Entonces fíjese que no siempre el estar lejos, el tener situaciones no tan cómodas, impiden que los sueños se cumplan. Eso, ¿por qué lo digo? Porque realmente pasa mucho. Y si usted tiene un sueño, y si usted tiene una idea, y si usted tiene un corazón que le inspire a hacer siempre lo que tiene que hacer, usted puede salir adelante. Y lo que tenemos es que comunicar, es que trabajar, digamos, en ese estar comunicándonos, y el entorno es muy importante. ¿Y cuál es el entorno? El que tenemos, nosotros debemos siempre tratar de investigar. ¿A quién le investigamos? Al que sepa un poquito más que nosotros. A mí un mentor que se llama Nelson Cárcamo, si me ve mi saludo, él está en Estados Unidos, y él siempre me decía, una vez al mes debes tratar de reunirte con alguien que sepa mucho más que tú, o que tú admires, o que tú sientas que te aporta porque te ayuda a crecer, y en alguien a quien tú le puedas enseñar. ¿Por qué? Porque siempre habrá alguien que quiere escucharte, pero también habrá alguien que tú necesitas escucharlo. Esta reflexión hace nuevamente o llama la atención sobre lo que nos hace humanos. Eso que nos hace humanos nos permite también construir unos negocios mucho más sólidos, mucho más exitosos, que no es la competencia, como le dicen a uno, en la competencia de la selva, pues uno realmente en la selva, ahora estamos aprendiendo que en la selva más que competencia lo que hay es una cooperación enorme entre todas las especies. Y que es lo que nos están llamando desde los negocios a hacer también. ¿Cómo hacemos esa cooperación? ¿Cómo hacemos esa comunicación? Dentro de ese match tan chévere que hiciste, quiero decir que definitivamente las empresas, las grandes organizaciones están en pro de construir ciudades más sostenibles. Estamos hablando, digamos, nuevamente de agua, de fin de la pobreza, de acabar el hambre. Entonces estamos hablando de cosas que definitivamente como seres sociales que somos debemos trabajar juntos. También hay movimientos que se están generando en pro, por ejemplo, en nuestro país, en pro del agro. Comunidades, literalmente. Yo soy el gran productor que le compro a las asociaciones, que estoy trabajando para que también tengan educación financiera, que estamos haciendo una cantidad de ejercicios que lo único que llevan es a que nosotros desarrollemos las actividades dentro del medio en el que estamos, no tengamos que estar desplazándonos para cumplir sueños, sino que dentro de mi medio yo también logre desarrollar productos y servicios para mi comunidad y para el mundo. Entonces, es un momento muy importante para los emprendedores, para que miren eso que realmente tienen, miren la riqueza que tienen hoy y la potencien hacia el mundo, porque el mundo necesita del empresario, del pequeño productor, de la persona que comercializa, pero realmente enfoquémonos, agradezcamos, miremos lo que sí tenemos más que lo que nos falta, que mirando lo que sí tenemos, potenciando lo que sí tenemos, vamos a lograr que a través de las comunidades tengamos lo que nos falta para crecer y sostenernos en el tiempo. Esa es una humanización de los negocios que a mí me gusta mucho, porque me he debatido cuando en mi formación de posgrado, que ha sido para los negocios, entraba en conflicto sobre, al repasar muchas historias de cómo se hacen negocios, entraba en conflicto con mi formación social en relación, venga, esto no puede ser un mundo de que se deprede, ¿cierto? Sí. La competencia del otro, como no desde la cooperación, sino desde la competencia, más bien. Exacto. Y ahora lo que yo veo es que hay una vuelta, una mirada a la cooperación dentro de los negocios. La cooperación y la colaboración. En todo el sentido de la palabra. De hecho, para eso, digamos que estamos entonces volcando el tema del desarrollo del negocio hacia un construir y hacia un producir, pero desde invertir e invertir. Y aquí volvemos a lo que hicimos en el programa pasado, en el antepasado, que hablábamos de la planeación. Ajá. Porque primero, recordemos lo que hablamos en ese momento, el 50% del recurso es para la operación, el 30% es para el ahorro. Y el 20% para lo que para gastármelo en cositas. Pero tenemos que buscar cuánto es de ese ahorro, o si vamos a coger del otro 20% para invertir. ¿Por qué? Porque el negocio tiene que crecer, porque el negocio tiene que innovar,
porque la idea es que los negocios trasciendan, que los negocios se desarrollen. Entonces, acá viene una muy importante y es el tema del liderazgo. Y acá volvemos a hablar un poco del tema del carácter y de los límites, porque qué tan serio soy yo también. Por ejemplo, voy a hablar un poquito de lo que he visto en la vida, y es el dueño del negocio, a él hay que darle la plática que necesite. Póngase un sueldo. Vivo con tanto y este es mi sueldo y el resto es del negocio. No revolvamos los dineros. ¿Para qué? Porque tenemos que ver si este negocio en realidad nos está dando. Si comprar pan y vender pan para mí es negocio, o debo cambiar el proveedor, debo cambiar los costos, ¿qué debo cambiar? ¿Cómo estoy gastándome el dinero? ¿O cómo estoy haciendo la operación del negocio? Entonces fíjense todo lo que uno va logrando como ir desarrollando, porque en algunos momentos es muy fácil decir, está muy difícil, no se presta, no hay recursos, no hay apoyo. ¿Cómo yo estoy reflejando mi empresa? ¿Cómo la estoy entregando? ¿Cómo la estoy haciendo visible? ¿Cómo estoy gestionando cada una de las cosas? ¿Cómo estoy gestionando el tiempo mío y de mi gente? La gestión del tiempo es demasiado importante. Yo en algún otro programa hablaba y siempre digo eso. Las mismas 24 horas que tengo yo, las tiene Patricia, las tiene el Papa, las tiene el presidente. Todos tenemos las mismas 24 horas. La única diferencia es lo que hacemos con el tiempo. Eso es la única diferencia. Y lo que producimos cada uno. Bien, mal, no vamos a juzgar. Cada uno sabemos lo que hacemos. Lo que sí es muy importante es decirles que el 20% del tiempo que trabajamos producimos el 80%. Entonces es una pregunta súper importante y es, ¿en qué estoy gastando el 80% restante? Porque como hemos hablado, esto es un ejercicio en el que tenemos que ver qué de lo que estoy haciendo es lo que me produce para dedicarle un poco más de tiempo, si quiero un ingreso mejor, y qué de lo que estoy haciendo puedo delegar o puedo hacer de una manera distinta para que me produzca de una manera diferente. Eso se llama planear. Entonces, la planeación se vuelve a tocar en este punto, pero ya para fines, digamos, financieros. La gente que yo tengo hoy, a veces decimos, la digitalidad es cara. No sé, las plataformas de los bancos son costosas, pero ¿cuánto tengo que pagarle a una persona que dura 2 horas todos los días en el banco? Esas 2 horas que dura en el banco las podría tener para que me cobre cartera o para que me produzca, no sé, haciendo o diciendo o comercializando. Entonces, estas son cosas que a veces uno dice en cuestión de costos, pero no hace la operación completa. Es un ejercicio que es importante que veamos en todo el sentido. No, es que yo soy una empresa que recaudo 10,000 usuarios, pero tengo una persona dedicada que espere que le llegue el pago uno a uno. ¿No me queda mejor pagar un sistema de recaudo que me identifique que la cédula de Nubia pagó y que ya llegue a cartera y ya este proceso sea más automático? Entonces, fíjese que esto puede tener, pero la automatización, pero siempre van a haber cosas que hacer si innovamos, si ampliamos el pensamiento. Entonces, realmente no hay verdades absolutas en esto. Pero la invitación aquí, y no estoy diciendo que una cosa o la otra sea mala, la invitación acá es que nosotros revisemos muy bien cómo hacemos eficiente mi tiempo y el de mis colaboradores o las personas con las que trabajo, mis socios, los profesionales que me ayudan, y cómo vemos desde una óptica diferente lo que hoy nos pasa. Yo creo que, vuelvo a hablar de la pandemia. La pandemia nos hizo entender muchas cosas, pero sobre todo nos hizo reflexionar en algunas. Pero sucedió un fenómeno alterno, y es que después de la pandemia la velocidad fue full. Entonces estamos a un ritmo demasiado acelerado y a veces se nos olvida hacer ciertas cosas. Y a veces hay que hacer un pare, venga, revisamos, analicemos, y de cara a todo esto que estamos conversando, porque todo lo que hemos hablado acá, todo, absolutamente todo, recae al final del día en las finanzas. Y las finanzas son el alma del negocio. Entonces, hay ejercicios que a veces obviamos o a veces nosotros sabemos hacer muy bien una cosa, pero desentendemos el resto de cosas que conforman lo que es el eje de la empresa. Entonces, la invitación hoy es esa, a que no es solamente el producto lo importante. Las finanzas son importantes, el carácter, la competencia,
Gestionar el tiempo. Sí, gestionar el tiempo. De verdad que el tiempo es demasiado importante, porque el tener las personas motivadas, el que todos estemos bajo el mismo sueño, la visión sea compartida. Entonces, todo esto, el resultado se ve en la caja al final del día. Entonces, la invitación es a que revisemos cada uno. Aquí no juzgamos a nadie. Y lo que hemos hecho hasta ahora lo hemos hecho de lo mejor que hemos podido, de eso somos conscientes. Pero si lo podemos hacer mejor, está bien. Está bien. Eso significa, Nubia, con todo lo que nos plantea, que construir un negocio pues no es una tarea fácil. Uh-huh. Y quienes nos hemos metido en esa aventura de construir negocio, pues sabemos que efectivamente es así, que hay muchos retos y muchos aprendizajes. A mí, por ejemplo, personalmente me gusta la incertidumbre. Le digo a mis amigos y a mis amigas, y es que porque a mí la incertidumbre me motiva, me reta la mente. Cuando estoy en la zona de confort, que a muchas personas les gusta, está muy bien, a mí personalmente no me gusta, porque yo siento que me estanco. Y es como y si me estanco me aburro, ¿cierto? Y si me aburro pierdo la motivación. Entonces me gusta algo la incertidumbre. Eso no significa que no hay que planear, que es diferente, ¿cierto? Cuando el medio está, el entorno está con cierta incertidumbre, aunque a la mayoría de los humanos no nos gusta la incertidumbre, pues el caso mío es ese y el de muchas otras personas, pues hay que hacer una planeación básica para estar, para construir el negocio, no solamente el negocio, sino la vida también, pero desde el entendido de que eso no es una tarea fácil, ¿cierto? Desarrollar, construir un negocio, tener una idea de negocio, tener un motivo, como tú lo llamabas en el programa anterior, tener motivación, construir ese negocio, mantener la motivación, pues eso no es una tarea fácil, ¿cierto? Tú mencionabas a uno de tus autores favoritos, a Maxwell, en relación con que el éxito es cuesta arriba. ¿Cómo así? Sí, John Maxwell siempre nos dice que el éxito es cuesta arriba. ¿Por qué? Porque no es tan fácil, porque hay que tener carácter, porque hay que tener resiliencia, persistencia. Y él tiene algo que es muy chévere, y él habla en uno de sus libros de la ley del monte Everest. ¿Y cuál es la ley del monte Everest? O sea, ¿cuántas personas escalan el monte Everest? Y hablemos de cualquier montaña. ¿Es fácil escalar una montaña? No tanto. No tanto cuando no tenemos las condiciones de salud, cuando el ejercicio no se nos da, cuando se nos corta la respiración, bueno, 1000 cosas. Entonces, pero cuando usted va subiendo una montaña, si vamos juntas, Pati, tú y yo, nos acompañamos. La que va adelante ayuda a la de atrás. Uh-huh. Nos damos cuenta que debemos ir más ligeras de equipaje que si fuéramos en una carretera plana. Y pasan muchas cosas, pero pasa algo maravilloso cuando uno llega a la cima. Y es que cuando llegas a la cima puedes ver 360 grados. No todos llegan a la cima. Se cansan en el camino. Pero si tú subes, también tienes la ventaja de que puedes bajar y puedes ayudar a otros y animar a otros a volver a subir. Cada vez quieres escalar una montaña más alta. ¿Por qué? Porque de eso se trata la vida. De que hagamos de cuenta que no todo es fácil en la vida, y no todo es fácil, y pensemos siempre en la subida de la montaña, o el monte Everest, como dice John Maxwell. No es fácil y es cuesta arriba, pero cuando llega arriba, vale la pena. Y esto lo voy a conectar con algo en la actualidad y que tiene mucho que ver con el consumo de tecnología y de redes sociales, y es que nos venden una idea del éxito muy rápida. Entonces, y vemos a muchas personas que creen en esa idea que el éxito llega rápido, que es así como yo lo pido por teléfono a domicilio y me llega. El éxito no es así. Y esa es una de las razones por las que haya tantos desencantos y que también eso afecte la salud mental de muchas personas, jóvenes y no tan jóvenes, o personas con juventud acumulada, como el caso de nosotras, que tenemos juventud acumulada. Pero el éxito no se da de la noche a la mañana. El éxito hay que trabajarlo. El éxito es cuesta arriba. Me gusta mucho el ejemplo de John Maxwell. Y el éxito también implica la responsabilidad de ayudar a otros a subir con una a la montaña. Sí.
Muchas gracias, Nubia, por este nuevo programa. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias a todos. Disfruten el día.